Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy a una sesión del curso de mecánica cuántica aplicado a la inteligencia artificial. El día de hoy vamos a tratar una parte muy fundamental de la mecánica cuántica. Vamos a hablar sobre prácticamente el núcleo de la mecánica cuántica, porque vamos a tocar el tema de principio de incertidumbre de Heisenberg. Vamos a hablar sobre el perceptrón y vamos a hablar sobre las capas de la mecánica del medio continuo, el cuerpo elástico y la ley de Hooke. Entonces, para poder hablar primero de esto, el día de hoy estamos 21 de mayo del 2022, estamos en la semana número 2, en la sesión número 3 del curso de mecánica cuántica aplicado a la inteligencia artificial. Para dar inicio a lo que es propiamente el tema de ley de Hooke, vamos a dar una recapitulación y para poder hablar también del principio de incertidumbre de Heisenberg. Vamos a hablar sobre la fórmula del teorema de Herón de Alejandría. La fórmula de Herón va a consistir en esto, como nosotros sabíamos. El teorema de Herón se basa en el principio de el área va a determinar en un triángulo el área va a estar en términos de las longitudes de sus lados, ya sea A, B y C. En un triángulo, tenemos un triángulo acá. A, B y por acá C. Entonces a eso se refiere con las longitudes de sus lados. Donde ese va a ser siempre el constante para todos. Y bueno, en el caso del externo, bueno, ese vendría a ser el semiperímetro para A, B y C. El semiperímetro, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque para el principio de incertidumbre de Heisenberg vamos a utilizar la propiedad de la fórmula de Herón. La fórmula también puede llamarse de esta manera, puede escribirse de esta manera, como el área, que es igual a la raíz de A más B más C por menos A más B más C por A menos B más C por A más B menos C entre 16. O en su defecto, podemos aplicar la siguiente fórmula. A es igual a un cuarto de la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, menos dos veces el A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado elevado al cuadrado, o menos dos veces A a la cuarta más B a la cuarta más C a la cuarta. Muy bien, eso mucho se parece a las leyes de signos de Legendre. Pero tenemos que distinguir de que la fórmula de Herón tiene por característica de hallar el área de los términos en longitudes de A, B y C. Obviamente también dato característico es el semiperímetro. Tenemos que recordar también de que para poder nosotros aplicar la fórmula, tenemos que tener en cuenta de que A va a ser mayor o igual a B y que B a su vez va a ser mayor o igual que C. Para poder aplicar la fórmula equivalente a el área igual a un medio por la raíz de A cuadrado más C cuadrado menos A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado entre 2 elevado al cuadrado.
La demostración con el teorema, bueno, el teorema de Pitágoras, en este caso viene a ser que esta área de color azul va a estar demostrada por A, este de aquí, C, como habíamos visto en el gráfico anterior, que todo está tal cual. Lo único que ha cambiado aquí es que la proporción de este de aquí vendría a ser la mitad y este de aquí vendría a ser su doble. Como tenemos por aquí, por ejemplo, la propiedad del triángulo, esta parte de aquí vendría a ser A y esta parte de aquí vendría a ser 2A. Quiere decir que si la base vale 8, la mitad, bueno, viene a ser 4. ¿De acuerdo? De esa manera. Entonces, en la altura igual, pasa con la altura lo mismo. Esta parte de aquí, en la altura, vale h, como dice acá en la diapositiva. Y para que todo valga 2h, este de aquí también tiene que ser equitativo. Tiene que ser recíproca con h incluida. Entonces, ahí tenemos la demostración de cada uno de ellos. Por aquí vamos a aplicar la fórmula ya del área. Vamos a decir de que el área va a ser igual a A por la altura, la proyección a la altura, a la altura, entre 2 igual a A en proyección a 2 veces a la altura, entre 4. Y esto va a ser igual a A cuartos. Todo multiplicado por la raíz de A por B al cuadrado menos M cuadrado. Y todo esto va a ser igual a la raíz de 4A cuadrado por B cuadrado menos A cuadrado por M cuadrado entre 16. Bueno, viene acá a ser un teorema similar, una pequeña variación en cuanto al comportamiento de la parte del numerador. Pero si se dan cuenta, bueno, es una aplicación de... Estamos aplicando simplemente un producto notable. Un binomio al cuadrado, ¿verdad? Aquí vamos a tener de que 2 veces la altura va a ser 2 veces la altura al cuadrado va a ser igual a 2 veces el valor de b al cuadrado menos el valor de m al cuadrado. Quiere decir que esto menos esto va a ser igual a esto. 2 veces b cuadrado menos m cuadrado va a ser igual a 2h al cuadrado. O queremos verlo de otra manera. 2h es igual a 2b menos m. De igual forma. Por ejemplo, otra también sería 2 veces la altura al cuadrado igual a 2 veces el lado c al cuadrado menos 2 veces el lado a al cuadrado menos m elevado al cuadrado. Lo cual, la combinación de ambas nos da 2 veces b al cuadrado, el lado b al cuadrado, menos m al cuadrado. Y esto nos da igual a 2 veces el lado c al cuadrado menos 2 veces el lado a al cuadrado, 2 veces el lado a menos m elevado al cuadrado. Aquí tenemos de que 2 veces el lado b cuadrado va a ser menor, bueno, va 2 veces el lado b cuadrado menos m cuadrado va a ser igual a 2 veces el lado c cuadrado menos 2 veces el lado a menos m al cuadrado. El lado a multiplicado por el factor de m igual a cuadrado
el lado a cuadrado más el lado b cuadrado más menos el lado c cuadrado. O sea, podría ser acá tranquilamente el lado a cuadrado, el lado a multiplicado por m, por el factor m, igual a cuadrado más b cuadrado, el lado a cuadrado más el lado b cuadrado, menos el lado c cuadrado. Bien, esta de aquí es una demostración similar de 2 veces el lado a por el lado b, menos el lado a por el factor de m, igual a 2 veces el lado a por el lado b, menos el lado a cuadrado menos el lado b cuadrado más el lado c cuadrado igual a c cuadrado, el lado c cuadrado menos el lado a más menos el lado b al cuadrado igual a el lado c más el lado a menos el lado b por el lado c menos el lado a más el lado b. Aquí tenemos, bueno, un binomio, un trinomio de productos notables. Bien, ahora aquí también tenemos de que el área va a ser igual a la raíz de 2 veces el lado a por c más el lado a por m, por el multiplicado por el factor m, por 2 veces el lado a por el lado c menos el lado a multiplicado por el factor m entre 16. Y esto va a ser recíproco con su trinomio al cuadrado, su trinomio al cuadrado. Su diferencia de binomio al cuadrado. Bien, hemos avanzado esta parte. Ahora vamos a hablar sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg. Como una breve introducción, vamos a decir de que Heisenberg es un científico, un físico, matemático alemán. Tenemos de que el científico publicó diferentes aportes a la física y a la matemática en realidad. Principalmente estuvo asociado con personajes como Niels Bohr y como Albert Einstein, con quienes fue muy allegado. El principio de incertidumbre plantea algo novedoso para la ciencia de la época, la posibilidad de que algo no sea exacto, o sea, puedan haber probabilidades. Es curioso escuchar algo como principio que está más bien asociado a una ley o a una certeza, seguido de la palabra incertidumbre, más asociada a algo dudoso, o sea, un principio dudoso, en pocas palabras, o una ley dudosa, una cosa así. Suena paradójico, pero esta paradoja es la que hace más interesante a la mecánica cuántica, como les decía. Este personaje es un matemático, un físico matemático, un científico alemán. Su nombre es Werner Karl Heisenberg. Y bueno, en el año 1927, Heisenberg postula su principio, o sea, presenta su principio de la incertidumbre, el cual fue apoyada por su colega de la época, Niels Bohr, el cual también realizó aportes bastante importantes a la ciencia, más que nada la parte del átomo, más que nada al descubrimiento de las partículas. Y obviamente también por Albert Einstein, el reconocido científico Albert Einstein.
Una muestra de la polémica que se generó en esa época es este diálogo que se dio entre Einstein y Bohr en un hotel de Bruselas en el año 1927. Albert Einstein dice: Dios no juega a los dados con el universo. O sea, ¿a qué se refería Albert Einstein cuando decía esto? De que nada es producto del destino, producto de la suerte, producto del azar, producto de la nada. Todo tiene una explicación y un porqué. Todo, absolutamente todo. A eso se refiere cuando decía esta frase anecdótica. A lo que Niels Bohr dice: cualquiera que no esté viendo o esté vinculado con la teoría en este caso, la teoría cuántica, no la ha entendido. Y claro, no la ha entendido. Y no la ha entendido porque justamente no ha visto los aportes que puede dar estos reconocidos científicos. Entonces, basándonos justamente en ambos comentarios y aportes, es que nosotros podemos decir con certeza de que la teoría cuántica es una teoría basada en principios de probabilidad. Entonces, aquí tenemos una imagen de cada uno de ellos y es una imagen de una foto que se tomaron en la conferencia de Bruselas en 1927. Una forma muy básica de poder determinar esto es de que el producto de velocidad por la masa exactos, o sea, por la masa en este caso que es un número entero, y la velocidad también, pueden ser escalares, en este caso, números escalares, nunca van a ser simultáneas, pero siempre van a ser imprecisas, o sea que siempre van a haber valores decimales. Y ahora se explican o se preguntan, mejor dicho, por qué de un producto de números enteros me saldría esto, ¿verdad? Pero ustedes se acuerdan de algo muy interesante, ¿no? De la llamada de la unidad qubit, ¿verdad? ¿Y qué decía la unidad qubit? La unidad qubit era un número de una constante, llamemos la constante como el cociente, el número qubit, que va a estar siempre en función de i, j, ¿verdad? I, j van a multiplicar al q, al cociente. Entonces, para cada uno de ellos va a ser de esta manera: i por q, coma, j por q. De esta manera es que vamos a tener números decimales. ¿De acuerdo? Porque claro, o sea, uno al principio se asusta, dice: ¿cómo podemos obtener números decimales a partir de este enunciado? No tiene sentido. Y claro, no tiene sentido.
pero ahora cuando les explico completo esto, ya guarda relación. Entonces, sobre la base de este principio, ahora vamos a determinar un ejemplo. Supongamos que nosotros, frente a nosotros, tenemos un electrón que va a viajar muy rápido. Conocemos su velocidad, pero no sabemos en qué posición está en un momento determinado. O sea, no sabemos sus coordenadas, en pocas palabras. Su I, J, multiplicado por la constante Q. Ahora, para saber dónde está, le sacamos una foto. O sea, una foto imaginaria. Sabemos ahora dónde está, pero no sabemos su velocidad, ya que al sacar la foto modificamos su momento o en términos más prácticos, su velocidad. Determinamos su velocidad ideal, en pocas palabras. Lo que me refiero con velocidad ideal es, existe una velocidad real y una velocidad ideal. La velocidad real está simplificada a esto y la velocidad ideal está simplificado a esto, que justamente está multiplicado por el factor de, esta vez, Q y J. Esta vez va a cambiar un poquito. Entonces, esa va a ser nuestra velocidad ideal para todo átomo, para todo electrón, perdón. Resumiendo, si un electrón está en movimiento, podemos saber su velocidad, pero no su posición. Si sabemos su posición, no sabemos su velocidad. No podemos saber con certeza ambos datos al mismo tiempo. La incertidumbre conlleva cierto grado de imprecisión. Entonces, de esta manera, nosotros determinamos de que el principio de incertidumbre es un principio que es real y que tiene comportamiento en la naturaleza de forma práctica. De forma práctica en el sentido de que puedes determinarlo mediante un esquema de planteamiento de datos. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Vamos a hablar sobre la física moderna. El principio de incertidumbre de Heisenberg, haciendo uso del postulado de Broglie es otro científico, que nos indica de que la longitud de onda de una partícula va a ser sigma igual a h entre p. La precisión de la longitud de onda hace que para presentar la característica ondulatoria sea por una onda plana, ya que tiene la propiedad de ocupar todo el espacio que su extensión espacial no es acotada. O, por el contrario, haciendo uso del postulado de Broglie, determinamos de que el principio de incertidumbre de Heisenberg se fundamenta en el comportamiento ondulatorio de la partícula del mismo, es decir, del postulado de Broglie. Y bueno, la longitud de onda viene a ser sigma igual a la onda entre la variación. Nada más. De tal forma que si el movimiento de una partícula se puede describir por una perturbación que ocupa todo el espacio, no se va a tener certeza de su localización, puesto que está distribuido dentro de la onda.
Y si conocemos la cantidad de movimiento, la posibilidad de determinar la posición de la partícula es cero o nula, ya que podría estar situada en cualquier parte dentro de esa onda plana. Su incertidumbre sería total, el 100%, o 1 de 1. De acuerdo a los experimentos realizados con las partículas emitidas entre la radiación electromagnética y el calor, una parte de ellas se transforma y la otra hace arte. Es decir, forman ondas llamadas las ondas de Fourier. Las ondas de Fourier, como vimos la semana pasada, son ondas parecidas a estas. Esas son las ondas de Baum. Así se mueve nuestro corazón. Si nosotros vemos en un electrocardiograma, vamos a ver el corazón así, moverse así. Son las ondas de Baum. Y las ondas de Fourier son unas ondas algo así. De nuevo vamos a dibujar, porque me salió feo el dibujo. Las ondas de Fourier son así. ¿Se acordarán del sismógrafo? El sismógrafo tiene un comportamiento similar. Y claro, para poder nosotros fabricar sismógrafos, nos basamos en ecuaciones de Fourier para poder determinar la escala en ondas que tienen que estar tangentes al plano, en este caso, IX, porque nosotros vamos a tener de que la función va a estar siempre la función inversa. ¿Y qué nos dice la función inversa? De que el dominio va a ser siempre el rango inverso y el rango siempre va a ser el dominio inverso. Entonces vamos a usar ese principio de la función inversa para aplicarlo en un mapa de circuito electrónico en un aparato de lectura de ondas sísmicas. Basándonos en la ecuación de Fourier y diseñando con el mapa de la estructura, en este caso de los ánodos y cátodos de cada sector del mapa electrónico. De esa manera terminamos con el mapa de Carnot. El mapa de Carnot, para quien no lo conozca, es como una tabla la cual contiene toda la circulación. Es como el sistema circulatorio de nuestro dispositivo electrónico. Cualquier dispositivo electrónico que nosotros tengamos va a estar siempre construido con un mapa de Carnot. Y un mapa de Carnot puede estar funcionando con ondas en este caso, bajo la nomenclatura de las ondas de Fourier, bajo la nomenclatura de las ondas de Baum, bajo la nomenclatura de las ondas bajo una nomenclatura de ondas sinusoidales, por ejemplo. Entonces, vamos a producir una velocidad imposible y el movimiento de la partícula va a estar ligado a esa velocidad. Y obviamente la desaceleración que va a producirse en las partículas van a realizarse diversos bombardeos bruscos de rayos X. ¿Cómo podemos graficar esto? A ver, vamos a graficarlo para que me entiendan. Aquí tenemos el aparato de rayos X. Y aquí tenemos bombardeos de rayos X. Los bombardeos. ¿Por qué una desaceleración brusca en los bombardeos de rayos X?
porque donde todos los números de la función, ya sea, vamos a tomar por ejemplo el ejemplo de BAM y de Fourier. De Fourier habíamos dicho de que eran todos los números positivos por aquí. Y de BAM puede tomar números. Tiene que tomar números positivos definitivamente. Y aquí tenemos las ondas. De tal manera que cuando vayamos a pasarlo a esta tabla, las ondas van a tener un comportamiento en función a cuántas variaciones de pico puedan haber. Cuántas variaciones de pico umbral puedan haber. El pico umbral es el máximo absoluto de la función y el pico azimutal es el mínimo absoluto de la función. Es algo como lo que nosotros conocíamos, el mínimo absoluto de una función y el máximo absoluto de una función. Así de simple. Solamente que ahora cambiemos de términos. Y es por eso que obviamente va a haber una reducción en un bombardeo de rayos X. Si queremos hacer un experimento con unos rayos X, vamos a notar una ligera reducción. Ya aquí tenemos el análisis de Fourier para este tipo de movimiento proporciona las siguientes expresiones. La discriminante de X multiplicada por la discriminante de K en base X va a ser mayor o igual que un medio. Y la discriminante de V multiplicada por la discriminante de T va a ser mayor o igual a un cuarto multiplicado por 1 entre pi. Y como la discriminante de K en base X va a estar igual a la discriminante de 2pi entre sigma, la ecuación nos permite escribir lo siguiente. Nos permite hacer este pequeño cambio que van a ver ahorita. Si nosotros tuviéramos la parte de la discriminante de A, que es X, y la discriminante de, en este caso, B, o V, perdón, que es Y, podríamos determinar el valor del exponente de K, porque no sabemos cuál es el exponente de K. Aquí no es que hay un 1, como nosotros conocemos clásicamente en álgebra, no es que hay un 1, por si acaso no hay un 1. Este puede ser cualquier valor. De hecho, puede tomar cualquier n, cualquier valor n. ¿Puede tomar 1? Por supuesto que puede tomar 1, pero no necesariamente es el único. Aquí ya es un poco diferente esto. Entonces, vamos a tener de que la discriminante de x multiplicada por la discriminante de el v por t menos 4 o, en su defecto, por 2pi entre sigma va a estar siempre en relación a la discriminante de x multiplicado por un factor de 2pi y la discriminante de la onda de la función entre sigma va a ser mayor o igual a un medio de la curvatura de la función, de la onda de la función.
la onda, de cualquier tipo de onda que habíamos mostrado anteriormente. De Fourier, de BAM, de la divergencia, o puede ser también de una función sinusoidal u otro tipo de función. Pero para la discriminante de la onda entre sigma, siempre va a estar igual a la discriminante de cualquier valor escalar en base x, el cual va a ser siempre la magnitud de la onda entre 2pi. Y esto va a ser la magnitud de la onda, la cual está dividida entre 2, siempre menor, igual que la discriminante de x por cualquier la discriminante de cualquier escalar en base x. Es un poco el principio de incertidumbre de Heisenberg propiamente. Hay que tenerlo en cuenta. El principio de incertidumbre también va a tener este tipo de variaciones. Para todo campo energético multiplicado por su factor de velocidad, siempre esto va a estar igual a todo valor energético multiplicado por un escalar. Y esto va a ser igual a todo valor energético multiplicado por una constante que puede ser un número real. ¿De acuerdo? Y todo esto va a ser igual a un medio multiplicado por la masa y la velocidad al cuadrado. Donde el factor energético para cualquier escalar siempre va a estar ligado a la suma de cualquier valor energético por un número real igual a un medio multiplicado por la masa y la velocidad al cuadrado. Y esto va a ser igual a cualquier factor energético por su inversa. Bien, de esta manera tenemos que la velocidad de la partícula va a ser igual a 2 veces la carga eléctrica dividido entre la masa por la velocidad extenuante. Aquí tenemos que tener en cuenta algo, de que hay dos tipos de velocidades dentro de la velocidad ideal. Tenemos primero dos velocidades, velocidad real y la velocidad ideal. El día de hoy vamos a hablar sobre la velocidad ideal. La velocidad real es la que siempre hemos trabajado, que se representa por el vector. Y la velocidad ideal tiene dos partes. La velocidad extenuante, que lo voy a presentar como ext, y la velocidad renuente. Vamos a multiplicar, vamos a poner, vamos a representar por las siglas REN. ¿Okay? La velocidad ideal ext o la velocidad ideal e y la velocidad ideal r. Así la vamos a representar, ¿ok? Pero ustedes ya saben de qué es velocidad ideal extenuante y velocidad ideal renuente. Esto va a ser multiplicado por la velocidad ideal extenuante y todo esto va a estar elevado a un medio, para lo cual vamos a tener de que la velocidad va a ser igual a
2 veces la carga eléctrica de la partícula dividido entre la masa, dividido por la masa, multiplicado por la velocidad renuente o de la variación renuente. También puede llamarse variación renuente o renuente simplemente. En este caso, elevado a un medio. También vamos a tener de que la discriminante de x multiplicado por cualquier valor escalar va a ser mayor o igual que la magnitud de onda entre 2. ¿Y qué pasaría si no conozco la incertidumbre? ¿Cómo haría? Muy bien, si no conozco la incertidumbre, lo que puedo hacer es multiplicar la discriminante de x por la discriminante de cualquier escalar. Igual a... Y esto va a ser igual a la onda entre 2. Le podemos poner un punto de referencia, digamos un vector de referencia, para poder aplicar esto, que puede ser de preferencia el 0,0, multiplicado por la discriminante de cualquier escalar. Y esto va a ser igual a la magnitud de onda, cualquier onda, dividida por 2. Y luego, en este caso vendría a ser su límite, para el punto 0,0, el vector, en este caso el vector va a ser inicio con el punto 0,0 y su fin va a estar en la discriminante de p o de cualquier valor escalar, perdón, y multiplicado por más infinito. ¿Por qué más infinito? Porque no sabemos exactamente qué valor escalar toma. De esta manera vamos a igualar a la magnitud de onda entre 2. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? Y aquí pasamos a tabular. Bueno, yo como les decía no soy fanático de la tabulación, pero si ustedes sí lo son, pueden pasar a hacer la tabulación. Por ejemplo, esta es una función logaritmo. Aquí pasamos a hacer las tabulaciones en el corte axial de X y en el corte ordenado de Y. Para cada uno de ellos hay una forma diferente, pero siempre manteniendo la misma estructura en este caso nos está dando de valor la onda, la magnitud de onda es 6,63 logaritmo natural. Y también de que la magnitud de onda va a estar siempre sujeto a la reciprocidad de la igualdad de onda entre un factor de 2 en el intervalo del periodo de pi, lo cual nos va a resultar 1055 logaritmo natural. Y la fórmula a utilizar, reemplazando todos estos valores, va a ser la discriminante de x igual a la magnitud de onda entre 2 multiplicado por la discriminante de cualquier valor escalar. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera estamos viendo aquí. Y ahora vamos a hablar sobre algunos complementos de la clase de principio de incertidumbre. Vamos a pasar al principio de
de la magnitud, en este caso de onda. Para todo discriminante de x siempre va a tener un discriminante de b mayor o igual que la magnitud de onda entre 2, siendo la constante h la constante de Planck. En este caso, la magnitud de onda. Aquí tenemos una representación un poco más gráfica de cómo es que funcionaría un equipo así. En la parte izquierda tenemos a un movimiento del cuerpo y en la parte derecha a un cuerpo en el espacio. Modelos propuestos de estática y de movimiento en espiral inspirados en Jacques Poulson. Movimiento explícitamente confirmado en, por ejemplo, en una cara interna y el resto de color blanco o un color neutro o negro quizás para cada uno de ellos siempre va a ser de la misma forma. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con la parte de la mecánica propiamente. Vamos a dar 2 minutos de pausa mientras vamos avanzando en una pregunta de allá por ahí. En 2 minutos regresamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Perfecto. Vamos a hablar sobre la mecánica del medio continuo, el cuerpo elástico. Y dentro del cuerpo elástico vamos a hablar propiamente sobre la ley de Hooke generalizada. Muy bien. Tenemos que conocer en principio de que la mecánica va a estar basado propiamente en 3 cosas. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada, lo vamos a volver a repasar ahora. En R, que es rígido, también lo podemos llamar como S, sólido. En F, que pueden ser mecánica de fluidos. Y en E, que es elástico o transformable. ¿De acuerdo? Elástico o transformable. Lo vamos a representar por T también. ¿De acuerdo? Entonces va a estar dividido en esos 3 ítems. Y nos vamos a detener propiamente en el de cuerpo elástico, porque nos interesa mucho
la forma en la que se van a ir movilizando los átomos de forma desordenada y desorbitada dentro de una partícula, dentro de una, de una masa, dentro de una materia, dentro de la materia, dentro de la masa de la materia. Para poder aplicar la ley de los orbitales, se necesita tener en cuenta esto. Los sólidos deformables, en este caso, que vamos a ver, van a ser los que se van a poder dividir o fraccionar, que vienen a ser los elásticos. Muy bien, entonces, el estado tensorial es propiamente un resorte, ¿de acuerdo? Ahora imaginemos una matriz de orden 3 por 4, donde tengamos de que el valor para cada fila de t va a estar basado en el valor de delta para cada fila de y va a estar basado en el valor de tetra, y para cada fila de x va a estar basado en cada valor de tetra inversa. ¿Qué quiere decir tetra inversa? Fácil. El valor que está adyacente a su columna, es decir, columna 1, valores x, xy y zx. Columna 2, xy, x, perdón, y, y en vez de colocar x, colocamos y, porque nos corresponde usar y. Utilizamos el y entonces. Y volvemos a colocar z para poderle dar orden de sentido a las columnas. Además de ello, vamos a tener en cuenta de que siempre esto va a tener una matriz independiente. La matriz de alfa, beta y omega. ¿Ok? De igual forma, va a suceder en una matriz identidad. Que bueno, viene a ser el sistema tensorial aquí, un tanto distinto. Porque esto va a estar fragmentado. Para la energía 1, 2 y 3 de las filas en respectivas ocasiones, va a estar siempre ligado a dos valores de un medio por fila y de dos valores por cada columna. Siendo así, el valor de t igual al estado tensorial del vector u en orden derecho. Y para la conservación de la energía, la matriz de D multiplicada por el vector U en estado a la derecha.
Un sólido elástico tiene estado tensorial y estado de deformación. No son independientes, esa es su causa y efecto, y las ecuaciones que realizan la tensión de formación son dependientes de fuerzas de atracción molecular y de determinación experimental. Las pequeñas deformaciones forman tensiones que son proporcionales y su comportamiento es elástico lineal. El sólido elástico es una fuerza exterior que va a ir deformando. Recupera su forma inicial al cesar la fuerza. Y un diagrama de esfuerzos de deformaciones práctico puede ser el ensayo de tracción. El ensayo de tracción que puede tener el auto, por ejemplo. O para hablar de estados cuánticos, tenemos por aquí. Muy bien, por aquí tenemos un satélite que está recibiendo ondas electromagnéticas, pulsos de ondas. Por aquí tenemos una antena. Y las va a redirigir a otra frecuencia con otra intensidad, a otra latitud y longitud. El ejemplo clásico, hoy en día que por ejemplo utiliza IBM para poder realizar sus experimentos o Starlink para poder realizar la intercomunicación de todos sus satélites a nivel mundial, es prácticamente la conjugación del principio de incertidumbre de Heisenberg con el diagrama de esfuerzos de deformación. ¿Qué quiere decir esto? De que si combinamos ambas esencias, sumado al área transversal inicial con su longitud, o sea, la cantidad, mejor dicho, de lo que nosotros queremos indicar como señal o como onda, vendría a ser la intensidad de la onda, representada por h. Esa va a ser la onda completa. Pero la longitud de la onda inicial va a ser siempre representada por una L, en donde el valor de sigma en términos de I va a ser siempre igual a la fuerza en términos de I y al área transversal inicial, que siempre va a ser un valor diferente de 0, diferente y mayor a 0, para poder realizar esta experimentación. Y para la ley de la conservación de la energía, para L en términos de I menos L inicial entre L inicial.
Aquí tenemos un diagrama donde OA está representado por la ley de Hooke. Esta parte de aquí viene a ser la ley de Hooke. El límite de la proporcionalidad viene a ser OP. Este es el límite de la proporcionalidad. El AB viene a ser el lado elástico, no lineal. Y su límite viene a ser sigma natural. Donde BC va a ser la deformación permanente del objeto y sigma F en función de L, que va a ser el valor de la longitud de la onda, va a ser la tensión de fluencia o concurrencia. ¿Okay? Hay dos términos importantes de que una onda va a tener siempre fluencia o concurrencia. Por ejemplo, la concurrencia de la onda de Fourier es 0 y su fluencia es 2pi. ¿Por qué 0? Porque en 0 puede iniciar. O sea, su dominio puede iniciar en 0 abierto, porque también lo puede tomar. Perdón, 0 cerrado, porque también lo puede tomar. Hasta más infinito. Mientras que su concurrencia es 0 y su fluencia viene a ser 2pi. El periodo de la función. ¿Puede haber una variación? Claro, puede haber una variación de, por ejemplo, 3 pi medios o pi cuartos. Puede haber una variación de pi octavos, 5 pi cuartos, por ejemplo. Y aquí tenemos el aumento de la resistencia, la acritud, y bueno, básicamente va a estar representado por una DE y va a estar siempre tangente al eje I, donde sigma en R va a ser siempre la tensión de rotura, y donde EF va a ser la rotura. Probablemente la tensión de rotura EF, bueno, sigma R y la rotura EF van a estar siempre adscritas o en conjugación, porque la rotura va a ser siempre la va a tener siempre el primer orden, mientras que la tensión superficial de la rotura va a estar siempre en función a la rotura. Y si es que queremos determinar la inversa, que es lo que vamos a hacer ahora, es de que la rotura va a estar siempre en función a la tensión de la rotura. Y esto va a tener también una consecuencia que va a ser su deformación en ER. Tenemos dos tipos de materiales. Los materiales frágiles, donde la rotura aparece bruscamente, que puede ser, por ejemplo, en 0,2% para el eje X y en sigma F1, tomando el valor de C como su valor, valor de velocidad ideal variante o exuberante. Extenuante. O los materiales dúctiles,
que vienen a ser representados por esta gráfica, donde todos los materiales dúctiles van a tomar siempre los valores de B en todos los reales en 0, coma, más infinito. 0 cerrado, coma, más infinito. Para cada uno de ellos siempre va a haber un valor desde 0 hasta más infinito. El principio de la superposición o independencia de efectos viene a tener una tolerancia en el efecto de un sistema de fuerzas en el cual la sumatoria de efectos de fuerzas por separado provoca tensiones, deformaciones, que independientemente del orden de aplicación de las fuerzas, va a formar la propiedad del sólido elástico, dada como la continuidad, la isotropía o la homogeneidad. La deformación de E en la conservación de energía va a ser la suma de deformaciones debido a cada tensión. El sólido isótropo, que vimos la semana pasada, va a ser la deformación independiente de dirección de 21 a 2 parámetros independientes. Es decir, que en este caso, para la función, digamos que f de x o g de x, de materiales dúctiles, siempre vamos a tener un dominio que va a estar restringido de valores de 0 cerrado hasta más infinito, habíamos dicho, ¿verdad? Muy bien. Como va a estar limitado, entonces vamos a proceder a realizar una restricción, la cual se ajusta más al parámetro que estamos indicando acá, de deformación independiente de dirección, que viene a ser de 2 a 21. De esta manera ajustamos más el parámetro y hacemos parámetros obviamente independientes. Tenemos un ejemplo más del tensor de tensiones y deformaciones, que viene a ser una matriz sigma x de orden 1, 1 en tetra de x por y de orden 1,12, perdón, 1,2, de orden 1,2, tetra zx de orden 1,3, tetra xy de orden 2,1, sigma y de orden 2,2, tetra xz de orden 2,3. Y ahora tenemos la última fila, la tercera. Tetra zx de orden 3,1, tetra y z de orden 3,2 y sigma z de orden 3,3. Por otro lado tenemos la matriz D, que viene a estar formada, conjugada por la energía de X de orden 1,1, 1,1, perdón. También es válido decir 1,1 o orden 1,1, etc. Orden X, J o, por ejemplo podemos determinar Y, Y. De orden 2,2, un medio de omega en xy, y en orden 1,3, un medio de omega xz. De orden 2,1, un medio de omega xy. De orden 2,2, de energía de y. Y si se dan cuenta, las energías están cargadas como una matriz, si se hayan dado cuenta, escalonada. ¿Cómo es una matriz escalonada?
La matriz de Gauss. ¿Se acuerdan de la matriz de Gauss? Por aquí 1, por aquí 0, por aquí 0, por aquí valor, por aquí otro valor, por aquí tenemos 1, y por aquí tenemos nuevamente 0. Por aquí tenemos el valor de P, puede ser cualquier escalar, y por aquí tenemos el valor de 1 nuevamente. De esta manera conjugamos de que efectivamente aquí se cumple la ley de Gauss, el método de Gauss. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar previamente a la tensión. Al alargamiento en eje X va a estar definido por esta ecuación y a la contracción del eje Y y el Z va a estar definido por esta ecuación. O sea, tenemos un resorte que se va a alargar en el eje X y se va a contraer en el eje Y y en el Z. La tensión va a estar definida en sigma I con la siguiente ecuación y en sigma Z con la siguiente ecuación, con esta otra. El principio de superposición para la deformación longitudinal del eje X va a ser la sumatoria de energías. Y la deformación, al igual que la deformación longitudinal del eje Y y del eje Z, su deformación. Las tensiones tangenciales y las deformaciones angulares van a estar definidas por la ley de Hooke. Habíamos dicho de que omega va a ser siempre basado en X, Y, multiplicado por el valor de cualquier escalar por tetra prima de X, y que va a ser igual a tetra X, y entre el valor de... ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba esa? La G. El valor del peso gravitatorio, ¿cierto? Muy bien. Pues de esa manera tenemos el peso gravitatorio, el cual vamos ahora a reemplazarlo en el módulo de la elasticidad transversal o módulo de la rigidez. Módulo de la rigidez, para que sea más práctico para ustedes. Módulo de la rigidez. La ley de Hooke generalizada para un cuerpo isótropo va a estar definida por estas tres funciones, donde va a ser igual a tetra xy o tetra y z o tetra zx. Las coincidencias para un sólido elástico en los ejes principales suelen ser las tensiones de los tensores y las deformaciones. Tenemos la ley de la ecuación de Lamé. Tenemos una invariante de un tensor de deformación y tensión lineal y la ley de Hooke para deformaciones longitudinales. Tomando estas tres ecuaciones, tenemos la sumatoria de E menos igual a 1 menos 2 veces el valor de la velocidad entre la energía del potencial de la ley de Hooke multiplicado por sigma en base 3.
Se va a describir de la siguiente manera. Para sigma x va a tener esa forma, para sigma y va a tener la otra forma, y para sigma z va a tener esta otra forma. Los coeficientes de la M van a estar basados en estas dos propiedades. Omega igual a la velocidad de cualquier campo energético dividido por el binomio de 1 más menos V. Y el qubit, o la unidad mínima de la mecánica cuántica, va a estar igual, va a ser recíproco a la invariante del módulo de la rigidez que va a estar igual o va a ser recíproco al campo energético de la materia dividido por 2 veces el binomio de 1 y de la velocidad. Tenemos otras aplicaciones acá. Para sólido en forma de barra tenemos esta forma. 1 más alfa por la invariante de el coeficiente de dilatación lineal y la característica del material por la discriminante de la transversal original, de deformación longitudinal o deformación particular, unidimensional. La dilatación libre va a estar siempre conformada por la energía elástica de X y la energía térmica de X. Igual para Y, igual para Z. La dilatación libre va a tener similitudes, exceptuando en el factor alfa. El ángulo alfa va a ser siempre una razón con respecto a la identidad trigonométrica de 1 dividido por E, que viene a ser el campo energético. Viene ahora ya la parte de la solución del problema. Tenemos una teoría de la elasticidad en la cual la solución exacta va a ser para casos particulares y la resistencia de los materiales viene a ser la resolución utilizando métodos aproximados e hipótesis simplificadoras. La unión de ambos nos da la tracción y la flexión, lo cual va a permitir justamente que haya un movimiento elástico. Muy bien, la mecánica elástica se va a dar gracias a esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta antes de pasar al último tema? Vamos terminando ya. Estamos por empezar ahora el tema de redes neuronales. Vamos a hablar el día de hoy sobre el perceptrón, la retropropagación y el algoritmo de Hopfield. Hoy vamos a dar un minuto en lo que hacen sus preguntas. Mientras vamos a esperar
esperar que alguien tenga alguna pregunta y que la pueda plantear. Muy bien, vamos a tocar el día de hoy el tema del perceptrón, retropropagación. Vamos a hablar algo muy breve, un resumen muy breve de redes Adalin, ya que la semana pasada hemos hablado en profundidad de esto. Hemos tratado 2 clases seguidas de redes Adalin, pero vamos a tocar algunos temas de resumen más que nada, para recordar también. Y vamos a hablar sobre la aplicación de estos principios. Muy bien, lo primero que tienen que saber es de que el perceptrón viene a tener parte fundamental dentro de la inteligencia artificial. La ayuda del perceptrón es que se llevan a cabo diferentes procedimientos. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la neurona, donde teta viene a ser el soma, y vamos a poner aquí omega, y por aquí vamos a poner alfa. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Ya tenemos planteadas nuestras variables. Ahora vamos a pasar a realizar la ecuación. La ecuación es muy sencilla. Todas las dendritas alfa, la sumatoria de alfa, la sumatoria de dendritas, lo que vimos la semana pasada. Vamos a volver a escribir esto, porque este sumatoria está un poco feo. Ahí está. Va a ser igual vamos a hacer esto. Teta va a ser igual a la sumatoria de dendritas sigma Entonces, sigma va a ser igual a la sumatoria de dendritas más teta, que viene a ser el soma, que viene a ser el punto neurálgico donde se van a concentrar estos dos elementos. En principio, teníamos de que había un adaptador que
equilibrar los pesos de las neuronas. Ciertamente es el estimulante para cada neurona que pueda llevar la información suficiente y que no haya fugas ni tampoco que hayan sobrecargas. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos de que existen dos. Dentro de este esquema, tenemos dos elementos. El cuantizador, que va a ser justamente el responsable de poder. Cuantizador vamos a reemplazarlo como C, Q, ¿les parece? Un coeficiente del cociente de el qubit. Es al revés. Un coeficiente de la constante del qubit. El cuantizador, ¿ok? Ese es el cuantizador. Y dentro del cuantizador existen dos elementos. Como le decía, esto se llama backpropagation o retropropagación. Porque aquí va a pasar a ser el equilibrio y si no hay un equilibrio constante, entonces va a pasar a regresar la información para poder reestructurarla en las capas en las que corresponda. De lo contrario, va a pasar de nuevo por un proceso de equilibrio hasta que llegue a su punto exacto de pesos adaptativos de la información, ¿no? Entonces, vamos a tener dos elementos. El perceptrón, representado por P, E, R, C, E, P, o simplemente P, para hacerlo sencillo. Y el capacitrón, los cuales van a estar representados por P1, como les decía. Esto va a ser valor absoluto de P. Siempre vamos a usar esto para la parte del coeficiente del qubit. Va a ser siempre el valor absoluto del perceptrón y el valor absoluto del capacitrón. ¿De acuerdo? Entonces acá trabajamos con valores positivos. ¿De acuerdo? Entonces, bajo este esquema, vamos a pasar ahora a realizar, porque este es un esquema ya que hemos visto la semana pasada, pero nunca está de más volver a revisarlo. Muy bien, entonces sería aquí omega igual a la sumatoria de dendritas. Omega es la terminal igual a la sumatoria de dendritas más el perceptrón, el valor absoluto del perceptrón o el valor absoluto del capacitrón, que viene a ser la constante de el qubit. ¿De acuerdo?
Una neurona artificial va a estar siempre compuesta de estos elementos. Las señales de entrada a una neurona artificial x1, x2, xn son variables continuas en un lugar de pulsos discretos como se presentan en una neurona biológica. Son pulsos discretos. Como hayamos visto, en este caso vienen a ser perceptrones o capacitrones. ¿De acuerdo? Siempre en valores absolutos. Cada señal de entrada pasa a través de una ganancia o pérdida de peso, llamada peso sináptico o azimutal, como habíamos dicho antes. Es análogo y la función sináptica de la neurona o azimutal va a ser siempre equilibrada por los pesos, ya sean pesos excitatorios o negativos o pesos inhibitorios, que vienen a ser los pesos positivos o de protones, y en el otro caso que vienen a ser de electrones. Para todo nodo, la sumatoria viene a acumular las señales de entrada multiplicadas por los pesos y pasa para la salida a través de una función umbral o función de transferencia de el coeficiente del qubit, que por lo general viene a ser el perceptrón. Muy a menudo usamos el perceptrón, aunque no siempre, porque hay casos en los cuales requiere usar el capacitrón para poder usar algunas funciones especiales. La entrada neta, acá mucho cuidado, va a ser siempre la sumatoria de el número de masa, acuérdense, y el número atómico va a ser igual siempre a 1. Acuérdense de esto, ¿sí? Por favor. El número atómico de neuronas. La neurona artificial vienen a tener valores de fuerza en el umbral de X de fuerza neta. El valor limitador viene a ser un valor de transferencia para una fuerte excitación de transferencia de datos o una fuerte transferencia de datos comprimidos de forma simétrica. Este viene a ser el umbral de todo número natural mayor o igual a x, a 0. Tiene que ser acotado y derivable. El valor sigmoideo de la función viene a formar una arquitectura de la neurona como trabaja en una forma discriminante lineal. La forma del perceptrón viene a ser esta y la forma de la ecuación viene a ser esta. Dentro de una función lógica viene a tener este comportamiento, donde la neurona X y la neurona Y van a pasar cada una con sus pesos, ya sea con el valor absoluto del perceptrón. Vamos a poner el perceptrón porque es una función asintóticamente derivable en 1.5. Para todo valor positivo puede usarse el perceptrón o el capacitrón, porque ambos están facultados para poder utilizarse con valor absoluto. Entonces, como están con valor absoluto, pueden ser ambos en realidad. Pero algo determinante, y es lo más importante, es el peso umbral. Y el peso umbral nos indica un comportamiento de forma asintótica transversal. Es decir, que llega a estar vertical hasta cierto punto y de ahí la función se, se va a tornar en forma horizontal. Claramente, entonces, este va a ser un ejemplo de perceptrón. Tenemos diferentes tipos de entrenamiento para el perceptrón. Son estrategias iterativas, por lo general, y son algoritmos de estadística de aprendizaje.
donde cada peso va a ser ponderado por su alfa, por su valor de alfa. Obviamente aquí tenemos que seleccionar el valor de alfa y de 0 para darle iteraciones a cada uno, y si fue clasificado incorrectamente, volver a hacer la iteración. Para entrenar un perceptrón tenemos que tener alfa 0,3 grados, a teta 1,5 grados y a los pesos 0 y 0,25. Son datos referenciales. Cuando se utilizan estos datos, arrojan estos valores. El entrenamiento del algoritmo viene a ser este. Y el proceso se repite hasta comprobar todos los patrones correctamente clasificados. El perceptrón de Hartley viene a tener un valor del comportamiento en la función f de x igual a y, donde toma el valor de 1 si la ponderación de pesos viene a ser mayor o igual que 0. Y un valor de 0 si la ponderación de pesos viene a ser menor que 0. ¿De acuerdo? Eso es simplemente un tema de formalismo, pero de esto trata el perceptrón basado en los principios de Hartley. El perceptrón basado en los principios de Hartley. Es un ejercicio para poder entrenar el perceptrón y hacer el mismo ejercicio. Pero esta vez dándole énfasis a los límites de cada uno, a las restricciones que presenta cada uno. La representación con ganancias va a tener una estructura similar a la que habíamos hecho al inicio. La nueva entrada de B va a ser una entrada en picada o una entrada floja, se podría decir. ¿Por qué una entrada floja? Porque las entradas flojas vienen a acumular carga, vienen a acumular peso en un punto cerrado de la función. Es decir, de que a este valor de B se le va a acumular un peso. Claro que sí. Pero ese peso no va a estar reflejado en el ángulo de entrenamiento, el cual pues va a ser omega. Entonces, al no verse reflejado, esta va a ser una ganancia que refuerza la salida del sumador n, pero va a retardar la salida neta de la red. ¿Por qué? Porque justamente va a tener un desequilibrio de flujo en la sumatoria de ya sea el perceptrón o el capacitrón. Va a haber una pérdida de flujo de información, pérdida de flujo de datos, o en este caso de cargas. Para la regla de aprendizaje del perceptrón, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. De que en el caso 1 vamos a tener que A va a ser igual a T, que E igual a T va a ser igual, E igual a T menos A va a ser igual a 0. Para el caso 2, E igual a T menos A va a ser igual a 1. Y para el caso T va a ser E igual a T menos A y va a ser esto igual a menos 1. El perceptrón E igual a T menos A y la discriminante del peso, de los pesos vectoriales. Esos son los casos para cada uno, la discriminante de los pesos. Y la regla de las neuronas para cada uno. Donde E va a ser igual a T menos A, vamos a tener este tipo de función, asintótica en P.
y donde alfa va a ser igual va a estar restringido la función inversa de los pesos de P más el peso de 2 P más B, que va a ser Hadling, o la función del peso de la red. La función de Hadling va a ser alfa por los pesos 1 y 2. No va a retornar. Mientras que aquí en el ejemplo va a tomar valores bipolares de 1 y de menos 1. De menos 1 y 1. La iteración 0 va a tener estos valores. La iteración 1 va a tener estos valores. La iteración 1 va a tener estos valores de 2.5 e asintótico en 1. Y la iteración 1 finalmente va a tener el valor de menos 0,75. La iteración 1 va a tener el valor de... La iteración 2 va a tener el valor de 2.5. Para la iteración 3 el valor de 0. Para la iteración 3.1 va a tener el valor de 2.5. Para la iteración 4 de menos 2. Para la iteración 4.1 de 0,5. De menos 0,15 o de 0,27. Y el patrón va a ser menos 2, 3, 3, 3, 1, 1, menos 1, 1, 3, 2, menos 2, 5 o 5 menos 2. Para poder clasificar los patrones de las clases. Bueno, aquí viene a ser el ejercicio. El peso nuevo igual al peso antiguo menos el valor de los gradientes. Los gradientes vienen a ser los vectores, los pesos vectoriales de cada uno de ellos. Mire, aquí viene un ejemplo de... Tenemos en una cinta transportadora frutas y queremos clasificarlas. Medida, ancho y peso. O masa, mejor dicho. Usamos un algoritmo de aprendizaje, el cual aprenda a aceptar y a rechazar cada una de ellas. Aquí tenemos los conjuntos soluciones para cada uno de ellos. Y aquí tenemos el ejemplo de un león. Un león que, bueno, alguna vez hay en un zoológico. Un gato. Y que quieres realizar una simulación de cuándo el niño debe salir corriendo para poder determinar peligro. Modelar esta situación por el perceptrón. Una red neuronal, el diseño de una red neuronal va a estar aplicado en 4.40 y 4.19. El algoritmo de Hartling en 0,5 y en menos 1. Realizamos el análisis en MATLAB también. Los parámetros adaptativos de cada uno de los pesos ponderados. Para 2, 1, 0, menos 1. Y para la red AE y el peso adaptado de la red 1, 2. Los resultados. Los pesos adaptativos de la red 2 y en función de T2. Y los resultados nuevamente. Las funciones ponderadas de la red. Resultados de 3. Las funciones ponderadas de P4 y T4. Resultados de 4. Aquí aplicamos el perceptrón con MATLAB. Lo vamos a pasar al programa de MATLAB. Y bueno, ahora vamos a realizar los patrones ya clasificados, donde A va a ser igual a menos 1. Y para un perceptrón multicapa, lo cual vamos a ver la próxima clase. Muy bien, vamos a ir dando por terminada esta clase. Ha sido una clase bastante extenuante.
Y agradecerles por su asistencia el día de hoy. Y sin más, nos vemos en la siguiente clase, el día de mañana, para hablar sobre las leyes de, en este caso, de Broglie, hablar sobre la ecuación de Fourier y para hablar sobre el perceptrón y dar algunos alcances de proyectos realizados con este sistema. Muchas gracias el día de hoy por su asistencia. Ha sido un gusto compartir la sesión con el día de hoy. Ya se han cerrado 3 sesiones. Vamos a empezar a realizar algunos proyectos, algunos ejemplos prácticos. Y bueno, para que ustedes básicamente vayan viendo cuál es el alcance de todo esto. Más que nada para que vayan trabajando la parte teórica y de la mano con la parte práctica. La próxima clase como este curso tiene partes de electrónica, también parte eléctrica, entonces vamos a traer un prototipo y vamos a mostrarlo aquí en la clase. Vamos a empezar a operar el prototipo en vivo para poder realizar algunas pruebas, algunos alcances y que ustedes puedan darse cuenta de ciertos fenómenos a nivel electrónico y a nivel atómico, que es lo que estamos viendo en este momento. También vamos a hablar sobre el proyecto de mecánica cuántica. Pero este proyecto, al final del curso, va a estar basado a la integración de la inteligencia artificial con la mecánica cuántica. Esto significa de que ese proyecto va a estar ligado a, como les había dicho al inicio, un prototipo de un sismógrafo que puedas aplicarlo desde tu celular. O, por ejemplo, que puedas tomarte un electrocardiograma con tu celular. O, por ejemplo, que puedas hacer una consulta ocular mediante tu celular. O que quizás, si tú deseas tener un plan de datos de Internet, una cobertura de datos de Internet, sea donde sea, que la puedas obtener mediante una aplicación que te permita, mediante el proceso que estábamos mencionando más temprano del principio de incertidumbre, realizar modificaciones en la variación de ondas electromagnéticas basado justamente en el teorema de Fourier y obviamente ligado al teorema de Irón esto, para aplicar de que los satélites puedan irradiar, y vamos a hablar también sobre la refracción y difracción de las ondas, previamente de los rayos de energía y también de las ondas, para poder llevar a cabo una mayor frecuencia de cobertura de internet, para que uno pueda tener internet donde sea que se vaya. Porque obviamente aquí ocurren diferentes problemas. En el Perú, por ejemplo, ahora ya que se ha
integrado hace unos días Starlink. ¿Starlink qué propone? A ver, lo que estamos hablando ahorita. Estamos hablando ahorita de mecánica cuántica. Eso mismo. Sus satélites ahorita tienen algunas modificaciones sobre la base de las ecuaciones de Fourier. Vienen a estar ligadas a las ondas electromagnéticas que emiten los satélites para poder llevar a cabo a lo que se le conoce como una alta fidelidad de conexión a Internet. ¿Por qué alta fidelidad? Porque no se te va a congelar la señal, no se te va a caer la cobertura, no se te va a limitar el ancho de banda, etc. Pero, ok, Starlink llegó hasta ahí. Podemos hablar sobre otros tipos de tecnología. Podemos hacer, por ejemplo, otro, otro proyecto, ¿no? Un proyecto muy interesante, el cual voy a ir informando semana a semana, pero obviamente ahora como estamos aplicando la inteligencia artificial, podemos llevar a cabo mayores procedimientos con menores riesgos. Entonces ha sido mucho el gusto el día de hoy la clase. Espero que les haya servido el día de hoy el contenido de esta clase. Esta clase, como ustedes saben, va a estar grabada y va a estar en internet. Y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Buenas noches.